Nace el grito en Federal, entre Palma y Ñandubay, grito macho el zapucay, y en ancas de alguna brisa el chamamé se desliza por costas del Gualeguay. Bueno, recién bajados del escenario, Nuevo Amanecer está aquí, estoy con Carlos Romero y es un placer realmente escuchar las obras de Ernesto Montiel recreadas, remozadas y con un espíritu tremendo. ¿Qué tal, Carlos? Bien, hermano, bien, un gusto estar nuevamente, encontrarme con vos, aquí ya hace unos cuantos años que nos venimos encontrando y bueno, un placer realmente. Y bueno, muy contento por el hecho de que a la gente le gustó lo que nosotros hicimos arriba del escenario, así que estamos muy orgullosos por eso. Una propuesta que los chamameceros creo que atesoran, valoran, hay un trabajo muy profundo, un trabajo realmente a conciencia. Bueno, ¿cómo viste el escenario Federal y a la gente de este lugar y de todos los lugares del país que se acercan, ¿no? Mirá, vos sabés que Federal, mira, nosotros tenemos la suerte de andar recorriendo el país en realidad, pero Federal tiene algo especial. No sé qué pasa, pero vos llegás aquí desde la atención de la gente hasta cuando estás ahí arriba del escenario es algo fabuloso. Así que hoy te digo, un orgullo estar ahí, no sé, te digo, no sé, no tengo palabras para decirte en realidad, pero estamos muy contentos en realidad por lo que pasó. ¿Cómo ves la presencia del chamamé en los escenarios del país en este momento? Y mirá, se le está dando mucha importancia en este momento. Yo creo que al estilo montielero, o sea, todo es chamamé, por supuesto. Creo que todo lo que encierra el chamamé se le está dando mucha importancia y eso es lo más importante. Mucha gente joven principalmente y muy buenos músicos, pero muy buenos músicos, pibes de 9, 10 años que están tocando y que son muy buenos. Eso creo que es importante. Sin duda que Ernesto Montiel dejó una escuela que es riquísima y que recién hablábamos que no ha sido superada aún en gran medida. Sí. ¿Cómo ven ustedes esa fuente, cómo abrevar en esa fuente para nuevas creaciones, no? Sí, viste, lo que hizo Montiel en realidad es, para superar, como vos dijiste recién, superar a Montiel creo que es imposible, ¿viste? Creo que nosotros como montieleros creo que es imposible. Dejó algo tan bien hecho que bueno, superarlo, no creo, por ahora no creo. Hay buenos músicos, hay muy buenos músicos que ponen sus ganas y todo el esfuerzo posible, pero superar a Montiel me parece que por el momento no veo que haya quien supere. Carlos, bueno, trabajos discográficos, próximas presentaciones en el país. Mirá, ahora salió la grabación nuestra, salió hace 15, 20 días atrás. Y bueno, en estos 15, 20 días se hizo una difusión muy buena y nos puso muy contentos en realidad. Es lindo escuchar, vos prendés una radio chamamecera y está el compa, entonces bueno, es lindo escuchar, saber que se está difundiendo. Y veo que es del agrado de la mayoría de la gente, así que esperemos que sea de todos, ¿no? Pero de la mayoría de la gente creo que es del agrado del compa que hemos hecho, así que bueno, eso nos pone muy contentos en realidad. Muy bien, tu saludo para la gente de Maipú allá en la provincia de Buenos Aires que lo va a escuchar. Un saludo muy grande a tu gente y bueno, esperemos encontrarnos alguna vez por allá en algún festival y poder llevarle lo que nosotros sabemos hacer para allá y que sea del agrado de eso. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a vos, por favor. Sabiendo cuánto te quiero, te alejaste ese día, olvidando que sufría aquel que te fue sincero. Estos días de dolor que soporto por tu ausencia, remorderá tu conciencia, persiguiéndote mi amor.
irresistible mientras dejaba tu noche. Me dijiste una noche que soy tu amor imposible. Días y noches espero a que vuelvas dulcemente y me digas tiernamente, solamente a vos te quiero. Suspirando te encontré, suspirando de alegría, sin olvidar, vida mía, lo que un día te expresé. Ese anuncio de pesares, momentito de ilusiones en los pobres corazones, cuando el mío te entregué.